no perdona, ¿no es cierto? Pero olvidar no olvida. Yo les digo, bueno, sí, están perdonados, pero yo ese recuerdo lo tengo siempre en mi cabeza. Me mató a mi hermano, mi sobrino, mi hijo. Mi mamá, de verlo muerto, le dio el infarto y también murió mi papá. Acabaron con la familia. Él era la columna vertebral de la familia, ¿sí? Y cuando eso sucede, todo se cae. Se perdió la ilusión, se perdió el núcleo familiar a la cual nosotros todos los fines de año estábamos toda la familia reunida, todo eso se acabó. Para nosotros nos partieron el alma en dos, la muerte de nuestros hijos. No es fácil pues quedarse uno de la noche a la mañana como con los brazos cruzados. Nosotros no podíamos quejarnos porque nos tenían amenazados. No sería capaz de perdonarlos. No sería capaz porque me arrebataron a una persona a la que amé mucho y a la que amo y a la que voy a amar. Y pues, que los perdone Dios. A finales de 1990, por órdenes de los hermanos Castaño, el bloque Catatumbo, al mando de Salvatore Mancuso, hace su incursión en norte de Santander para tomar el control del territorio, aterrorizando a la población civil. Esta es la historia de todas esas víctimas que a pesar de su dolor lograron sobrevivir. Hoy, aún con miedo, buscan verdad, justicia y reparación. Exigen limpiar el nombre y la honra de sus seres queridos vilmente asesinados y desean con todas sus fuerzas la no repetición de hechos como estos. Doña Ana Ilse se enfermó del alma y del cuerpo desde el día que los paramilitares llegaron hasta su casa en Salazar y masacraron a sus 3 hijas, sembrando en esta familia tristeza y dolor. Milenita estaba acostada en la silla así, y Johanita estaba encurrucadita así con los pies en la silla, para los pies de ella. Yo estaba en el lavadero, Sandrita estaba en la pieza sentada en el borde de la cama, mirando televisión. Y yo en el lavadero, lavando unos trapitos. Yo sentí como que estaban descargando una volquetada de piedra. Y yo salí, pero yo salí derecho a mirar a ver quién era y no había nadie por ahí. Cuando entraron, las vi, las 2 niñas que estaban en la silla. Yo gritando y corrí para la calle, gritando y pidiendo auxilio. Nada, ninguno. $200 hombres enviados por Castaño y Salvatore Mancuso ingresaron a la región del Catatumbo en 6 camiones que venían de Córdoba y Urabá. Lo hicieron con la complicidad de miembros del ejército y comandados por el teniente del ejército en retiro, Alberto Arias Betancourt, alias Camilo, hoy prófugo de la justicia. Lo que ellos han podido hablar en las audiencias que tienen en Justicia y Paz es que los trajeron fueron los comerciantes, los ganaderos, algunos políticos.
Para el Frente Fronteras, al mando de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, dominar el municipio de Tibú era ganarle un espacio a las guerrillas del EPL y ELN, que desde hacía años delinquían la zona, lo que significaba mayor control sobre las rutas de narcotráfico de la frontera. Por eso el horror de la incursión paramilitar se inicia en esta zona y se extiende por todo el departamento. Con el cuento que iban a combatir a la guerrilla, sacrificaron y asesinaron a mucha gente inocente que nada tenía que ver con el conflicto. La única filosofía que se tenía no era acabar con la subversión, sino también mirar cuáles eran las mejores formas para seguir con el negocio del narcotráfico que ha alimentado nuestra guerra de manera desafortunada. Y se van tomando toda la zona del Catatumbo. Municipio de Tibú, Sardinata, El Zulia, se unen con el grupo de Cúcuta y controlan todo ese carreteable de Cúcuta hacia el Catatumbo, todo el carreteable de Cúcuta hacia Ocaña, todo el carreteable de Cúcuta hacia Pamplona, controlan todas las vías hacia la frontera con Venezuela. Después de tener 250 hombres, llegaron a contar con 3.000 hombres. Ya estaba todo negociado directamente desde Bogotá con los generales, porque una anécdota que cuenta que es que antes de llegar a Tibú se consiguieron con una tropa y el que estaba al mando de las tropas les fue a poner problema porque ellos venían cuando el mismo encargado que los traía dijo, espérese un segundo, hizo una llamada a Bogotá e inmediatamente le dan la orden al que estaba a cargo de la tropa que los dejara pasar, que ellos tenían vía libre. Y es el postulado Edilfredo Esquivel Ruiz, alias El Osito, que es uno de los mayores perpetradores del bloque Catatumbo por sus acciones y por la cantidad de muertos, que los del ejército les recomendaron que se fueran ellos por la maleza, por la vegetación, y el ejército iba por la carretera. Y se van abriendo paso hasta llegar a la Gabarra, que es donde comienzan las masacres, donde masacraron a media población, los sacan de sus casas, los ponen en la cancha, que es la mitad del pueblo, y van dándole el tiro de gracia a cada persona. Muchas fueron las víctimas que cayeron injustamente durante la arremetida paramilitar en el Catatumbo norte santandereano y el área metropolitana de Cúcuta principalmente. La cifra supera las 10.000 personas asesinadas y desaparecidas. Muchos de estos cadáveres nunca se encontraron porque fueron arrojados a los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo o fueron cruelmente incinerados, recordando los horrores ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo días donde habían 31, 35 muertos en un solo sitio porque supuestamente eran guerrilleros. Entre 1999 y el 2004, la tranquilidad y la paz se fueron del norte de Santander, espantadas por las balas y el terror paramilitar. Incluso en Cúcuta, nadie estaba a salvo. Celadores, zapateros, vendedores ambulantes, comerciantes, conductores, trabajadores de plazas de mercado, prostitutas, travestis, expendedores y consumidores de drogas, delincuentes, funcionarios judiciales, autoridades, líderes cívicos, miembros de asociaciones profesionales, fueron cruelmente asesinados por los paramilitares, quienes con lista en mano masacraban a los habitantes, acusándolos de guerrilleros o con la excusa de la mal llamada limpieza social. Eso ocurrió en el 2002 con un hermano. Él era bracero, trabajaba en bodegas y descargando gandolas. Pues que estaba en sitio equivocado. Iba pasando con unos compañeros de trabajo por unos billares y entró a ese billar. Llegaron a tomar cuenta de las personas que vivían supuestamente en ese local, que eran, unos decían que eran expendedores, otros decían que eran delincuencia. Ese día nomás habían 21 asesinados. Era impresionante que la morgue ni se podía pasar, que los tirados en el piso. Cumpliendo órdenes del comandante alias El Iguano, llegaban a los barrios y disparaban de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban departiendo en los billares, porque tenían información que el lugar era frecuentado por expendedores o consumidores de drogas. Mi
hermano era un joven zapatero, trabajaba en ayudante de zapatería. En esos momentos pues estaba en el ejército. Yo escuché los disparos, mas no vi las personas que llegaron a disparar. Escuché el sonido de la moto sí y los disparos. Cuando yo me di de cuenta que había una gorra botada allá en el andén y yo vi a mi hermano. Era mi hermano el que habían matado, el que estaba ahí. Cientos de madres vieron a sus hijos caer en el fuego cruel y cobarde, sin poder decir ni hacer nada. Solo les quedó el llanto y la tristeza. Muchas familias se despidieron de sus seres queridos por última vez, sin saber que una bala les arrancaría la ilusión y dejaría en su memoria huellas imborrables de dolor y desolación. Fue el 15 de septiembre de 1999, ¿sí? Fuimos a un paseo. Fuimos, paseamos, gozamos un rato, disfrutamos y lo vinimos a las 10:40 de Salazar. Llegamos desgraciadamente al puente de Puente Gómez, donde estaban los malignos esos, y terminamos con mi familia y todavía no es la hora y no se sabe por qué, porque él dice que no sabe por qué lo mató. Mi hijo era un niño común y corriente, era un muchacho muy callado, él no se metía con nadie, cuando se tomaba sus cervezas, él lo que hacía era cantar. Bueno, esa noche nosotros teníamos un viaje para donde mi mamá. Él llegó como a las 5 de la tarde a la casa y le dije yo, vamos a ir donde la nona, él dijo que no, dijo yo me quedo. Nosotros nos fuimos para San Cayetano y llegamos a San Cayetano como a las 7. Acabamos de llegar cuando me llamaban y me decían, mamá, que la llama mi tía, que no, que vaya, que la necesitan. Y me fui y era que un primo, él trabaja en San Mateo, esa gente. Entonces el primo me dijo, prima, hubo un tiroteo en Natilán y ahí cayó Willy. Las víctimas eran asesinadas en sus casas, a la salida de sus hogares, en las carreteras, en una calle, llegando a su trabajo, conversando en una esquina. En medio de las balas cayeron niños indefensos. Jóvenes cayeron en las calles huyendo de las balaceras. Las canchas de fútbol o parques ya no eran sitios de encuentro y diversión, sino lugares de exterminio. Yo tenía 12 años en ese tiempo, estaba en la escuela. Cuando llegaron una tía mía a avisarme que hay una masacre donde ella trabaja, por los lados donde ella trabaja, y que ella había caído ahí. Eso fue en un parque que se llama Antonia Santos, eso en el centro. Ella era vendedora ambulante. Ella tenía, por un decir, ella tenía una chaza donde vendía moñas, todas cuestiones. Después de las masacres, los paramilitares dejaban mensajes en las paredes para atemorizar a los habitantes de los barrios. ¿Cómo está la bolsa de camarones? La plaza de mercado de Cenabastos se convirtió en lugar de masacres. Hasta el centro de acopio llegaron los miembros del bloque Fronteras a cobrar cuotas de extorsión a los vendedores de frutas y verduras. Quienes no pagaban las cuotas eran asesinados. Tristemente, por una cuota de 50.000 pesos, ellos se tomaron la atribución de acabar con la vida de él y la vida de mi cuñado. Fue algo tan duro, tan difícil para mis hijos, para mi familia. Nos fuimos para Cenabastos, pues yo empecé a trabajar con él, a vender las verduras. Ya en qué tiempo más o menos que me aburrí. Eran ya más o menos como las 4:30, un cuarto para 5:05, y se paró un señor al frente. ¿Quién es Hormiga? Mi papá respondió, a la orden, ¿qué le puedo servir? El señor sacó un arma y le dio quemarropa a mi papá, le disparó. Yo pues me le acerqué a mi papá llorando demasiadamente. Yo, no sabía qué hacer. No me hallaba, estaba confundido, no sabía qué hacer. La injerencia paramilitar en norte de Santander destruyó miles de familias. Eso lo saben las víctimas como don Rafael,
un campesino del Catatumbo que dejó sus tierras acosado por la violencia provocada por la guerrilla, los paramilitares y el mismo ejército. Lleva su historia escrita para que no se le olvide ningún detalle de todo lo que le ha arrebatado la guerra, tanto en el campo como en la ciudad. Entre las hojas describe con tristeza la pérdida de sus hijos. Yo vivo porque desgraciadamente Dios me tiene para vivir. Pero me han matado allá a tres hijitos, ¿no? Perder mis bienes, tener que venir yo con el brazo pegado a la paleta. Fue una época en la que el temor se había apoderado de todo el departamento, dejando el más profundo dolor en los corazones de miles de familias y una desconfianza total en las instituciones. Las voces de líderes que trabajan por su comunidad también fueron calladas atrozmente, incrementando el miedo de la población. Tirso Vélez era mi hermano menor. Siempre tuvo su don de gente, su liderazgo, era músico, era compositor, poeta, cantante. Un hombre de muchísimo carisma. Y pues la verdad, pues él ganó la alcaldía a Tibú y así comenzó su carrera política. Él decía que su sueño no era realizar los de él, sino realizarle los sueños a su pueblo, a su gente. Que en la gaveta de sus escritorios de la alcaldía tenía los sueños de los campesinos a los cuales él quería ayudárselos a materializar. Así como Tirso Vélez, quien había sido alcalde de Tibú por la Unión Patriótica y era el candidato con mayores opciones para ser gobernador de Norte de Santander, la voz de líderes de organizaciones que trabajaban por los derechos de los campesinos y mujeres también fue silenciada. Titulares de masacres y asesinatos encabezaban los periódicos todos los días. Los paramilitares tenían el poder, eran la autoridad y quienes impartían justicia. La valentía era castigada con la muerte. ¿Quién iba a denunciar? Todo el mundo teníamos miedo. Nada, veíamos lo que veíamos, oíamos lo que oíamos y calladitos la boca. Nadie se atrevía a ir a denunciar, porque como todo el mundo sabe, el que tiene las armas es el que manda. Yo tuve mucho miedo. Yo, ¿cómo iba a denunciar? Por Dios, o sea, hubiese ido a denunciar, no estuviera aquí sentada. De verdad, porque sabíamos que no se podía hacer. Crearon una catástrofe humana. Eso fue un azote a la humanidad lo que ellos hicieron. Durante 5 años, homicidios, desplazamientos, masacres, desapariciones cubrieron el mapa de Norte de Santander, transformando para siempre la vida de sus habitantes. Para mí, para mis hijos, terrible. El menor que tuvo que presenciar esos hechos, que yo sé que eso es una marca que le queda por vida. Mi hijo el mayor está sumido en las drogas. A raíz de eso, él no podía esperar la muerte de su papá. ¿Cómo cambió mi vida? Así como estoy ahorita, enferma el corazón, de la cabeza, acabaron con mi vida. No ha tenido más reparación nunca. Yo me enfermé y no he levantado cabeza. Yo no volví a trabajar porque no, los nervios me declararon depresiva. Se me acabó todo. Fue un daño muy grande que hicieron. Porque no se trata de quitarle la vida a un ser humano. Se trata que le dañan la vida a toda una familia. Por causa de la violencia, familias enteras se vieron forzadas a dejar sus hogares. Muchas mujeres fueron abusadas sexualmente, pero el miedo no les permitía denunciar. Hoy, después de tanto tiempo, y aunque aún sienten temor, valerosamente se atreven a contar lo sucedido, intentando así calmar un poco su dolor y frustración. Hubo un enfrentamiento entre las autodefensas y la guerrilla. Entonces la orden era que teníamos que salir, porque los que encontraban en las fincas los mataban, que no sé qué, los volvían picadillos, eso era el decir. Pues nosotros agarramos los 3 chiritos y salimos y llegamos a Tibú, a la casa campesina. Entonces duramos un tiempo en la casa campesina, pero la situación era muy grave, eran demasiados campesinos ahí, a veces no había nada que comer y yo empecé como a
rebuscármelas, a buscar trabajo, entonces empecé a traer una fuente de soda, una caseta. Y ahí empecé a trabajar para ayudarlos a ellos. Tenía 14 años en el 2001. Esta señora, todo el tiempo que trabajé con ella me explotó demasiado. Ella me vendía a un policía, no me recuerdo si el policía era coronel o no sé, pero era uno de los que mandaba ahí de la policía. Ella siempre me vendía a ese tipo, él me llevaba para un puesto que llaman La 4, Tibú. Ella cobraba 70, 90 por alquilar mi cuerpo y esa plata era para ella, o sea, yo no recibía nada. Un día, eso fue un 2 de febrero del 2001, siempre se celebra una fiesta en Campo 2 de la Virgen de Campo 2. Entonces decidí que venir a rumbear ahí con las dos compañeras de trabajo. La primera violación es un tipo de las autodefensas que le pertenecía al grupo Mauro y quien lo comandaba era de Héctor, alias Héctor. Entonces cuando pasó la violación, la advertencia fue de que no fuera a llegar eso a oído de Mauro porque me volvían picadillos o pagaban mis padres. Yo sentí fue que me agarraron, uno me agarró del cabello y me jaló, y el otro me puso un revólver en la cintura. Entonces ahí fue cuando empezaron a decirme que ellos sabían dónde vivía mi familia. Me humillaron porque es que eso es humillante. Yo no tenía más alternativa. O lo hacía o me mataban. Y si no lo hacía, me mataban a mi familia. Tampoco le comenté esto a nadie. O sea, eso fue algo muy mío, que nadie lo supo. Entonces, tenía pesadillas en las noches. Empecé a sufrir de insomnio. Ya no dormía. Vivía con nervios. Me deprimí demasiado. La justicia también fue vilmente asesinada y masacrada. La fiscal María del Rosario Silva fue asesinada por orden de Jorge Iván Laverde Zapata. Después, corrieron la misma suerte su reemplazo, el fiscal Carlos Alberto Pinto, y los investigadores del CTI, Jesús David Corso Mendoza y Milton Eduardo Márquez. Tuve esa oportunidad de conocer a María del Rosario, una mujer aguerrida, comprometida, enfrentaba a la delincuencia de una manera sin temor. Y eso le valió la muerte. Como si todos los crímenes, los asesinatos y los desplazamientos forzados no fueran suficiente, el terror paramilitar se atrevió a llegar más lejos y con mayor crueldad, intentando no dejar rastro ni prueba de sus atrocidades. Zonas como Juan Frío y Puerto Santander fueron testigos de los más horrendos crímenes, dejando en la memoria de la población una huella de horror imborrable para todos aquellos que lograron sobrevivir. Allí utilizaron varias prácticas de desaparición forzada. Entre ellas estaban obviamente la utilización de fosas clandestinas en los sectores rurales e igualmente la utilización de los hornos ya en lugares urbanos como fue Juan Frío y Puerto Santander. Otra de las prácticas que utilizaron fue lanzar los cadáveres de las personas asesinadas al territorio venezolano. En la medida que Villa El Rosario es límites con Venezuela, cruza el río y allí lanzaban los cuerpos de estas víctimas, obviamente quedaban como NNs levantados en territorio venezolano y no se volvía a tener noticia del paradero de estas víctimas. Los paramilitares al mando de Jorge Iván Laverde Zapata no solo habían dominado varias poblaciones en norte de Santander y los barrios de Cúcuta. Con su poder lograron hacerse al control militar, económico y político del departamento, infiltrando entes gubernamentales y todos los organismos del poder local y regional. En norte de Santander y a nivel nacional, desde las más altas autoridades sabían lo que estaba pasando. Los gobernadores, la clase política, la clase económica, la fuerza pública, el clero, todos en absoluto sabían que estaban masacrando a la población civil
y no hubo una respuesta, no hubo una manifestación real y concreta para que cesara ese accionar de estos grupos de autodefensa.